Es para mí una bendición poder comunicarme a través de este medio. Hace rato que no nos hemos podido ver, pero bueno, siempre en el espíritu estamos siempre en esa comunión. Espero que durante este tiempo ustedes estén bien, sus familiares también. Y bueno, he querido en esta mañana compartir con ustedes un tema que es acerca del templo. En estos últimos días hemos podido escuchar las noticias acerca de la reapertura de los templos. La fecha aún está incierta. Venimos trabajando en los protocolos de bioseguridad, pero todavía falta que el Ministerio del Interior nos dé algunas pautas, saque el protocolo ya definitivo y nos dé pues ya esa libertad para poder abrir los templos y empezar otra vez a reunirnos. Hay algunos planes pilotos, como ustedes han escuchado, en algunas iglesias han empezado ya algunos planes pilotos, pero bueno, yo creo que esto va a demorarse un poquito más. Y no es una sorpresa para el pueblo de Dios la importancia que tiene el templo dentro de la comunidad cristiana. Pues los templos a lo largo de la historia jugaban un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad a nivel económico y como lugares de encuentro, como ese lugar donde las personas iban a ese encuentro con Dios. Y también eran utilizados los templos para comedores y también para actos especiales. Incluso la ubicación de los templos en las ciudades importantes nos indica la relevancia que estos tenían. Los templos todavía siguen siendo lugares especiales que los turistas visitan cuando las personas van a un país, a una ciudad. Lo primero que se encuentran en la plaza central es un templo. Y los templos eran construidos con una arquitectura especial. Nos dan señal también de el arte que se manejaba en cierta época. Y era algo también de mucha ostentación en la construcción. Mucho dinero se ha invertido en la construcción de los templos. Desde la perspectiva grecorromana, los templos eran considerados el centro del universo. Estos llegaron a ser íconos en el mundo. Ejemplo de ellos tenemos el santuario de Apolos en Delfi, que se llama el ombligo del mundo. También hemos conocido, ya sea por televisión, algunos han tenido la oportunidad de ir a, a visitar el templo, la Catedral de Roma y la Capilla Sistina. Hace muy poco escuchamos que se quemó Nostradamus, el templo de Nostradamus. Y bueno, en España, por ejemplo, está la Sagrada Familia, que todavía está en construcción, lleva años construyendo este templo. Y así como estos, pues, podríamos enumerar muchísimos más. Nosotros vamos a una ciudad y encontramos espectaculares construcciones. Eh, el templo ha llegado a convertirse en un lugar, no en el lugar de la presencia de Dios, sino en lugares de ostentación, lugares de mercadería. Y en algunos de estos templos podríamos decir que se ha convertido en el lugar donde se trafica con la fe de los creyentes. En algunas ciudades de Europa los templos han dejado de convertirse en ese lugar donde la gente va y se encuentra con Dios. Eh, Muchos de estos templos se están cerrando en Europa para convertirlos en, ya sea en cafés, en tiendas de marcas muy lujosas, muchos también en museos, en bares. Bueno, los templos han empezado a, a no cumplir su papel fundamental, que era donde la gente iba y tenía ese encuentro especial con Dios.
Podemos recordar el pasaje de la purificación del templo, cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y echó afuera a todos los que estaban vendiendo, todos los cambistas, y echó a tierra todas las sillas de los que vendían palomas. Ahí pueden ustedes mirar en el pasaje de Mateo 21 este hecho, cuando Jesús entra ya al templo y ve todo el comercio que se estaba haciendo. Pude leer en una ocasión que todos estos comerciantes lo que hacían era traficar con la fe de la gente. Muchos ciudadanos venían de otras ciudades y traían su cordero para presentarlo al sumo sacerdote para expiación de sus pecados. Y entonces, antes de entrar al templo, estaban los cambistas y revisaban el cordero, y cualquier manchita que le veían al cordero, le decían, este no le sirve. Entonces, pero allí al lado le tenían el otro cordero para que esta persona tuviese que pagar para que se lo cambiaran, porque le quedaba muy difícil regresarse a su ciudad para traer otro. Entonces, Jesús, al ver esto, dice que él sintió esa rabia, ¿cierto? Y volcó todas las mesas de los cambistas. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 19, donde nos dice que el apóstol Pablo causó un gran alboroto en Éfeso, debido a que la gente, al ver que Dios estaba haciendo milagros a través de Pablo, entonces el negocio de Demetrio y aquellos que hacían los templecillos de la diosa Diana, empezó a caérsele ese negocio. Hechos 19, 26, 27 dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que en nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, queda registrado en este pasaje toda la importancia que se le da al templo de la diosa Artemisa. Dice que el peligro era que vinieran a destruir tanta majestad. Dice que la gente venía de toda Asia y el mundo entero a ver, a entrar a ese templo. Entonces, a pesar de toda la distorsión que se ha dado al uso del templo, este continúa teniendo un sentido en nosotros los cristianos, de ser el sitio de encuentro de los creyentes, donde nosotros podemos alabar, nosotros podemos relacionarnos con Dios y donde Dios manifiesta su presencia permanente con sus hijos. Vamos a mirar en esta mañana también cómo va desarrollándose la presencia de Dios a lo largo de la historia. La Escritura nos deja registrado, en primer lugar, que la presencia de Dios era cara a cara. Allí en el huerto del Edén, cuando Dios crea ese primer hombre, Adán, dice que Dios toma a ese barro y da aliento, espíritu. Entonces, ese es ese encuentro de cara a cara allí en el huerto del Edén. Dice también la Escritura ahí en Génesis que el hombre, Adán, Eva, podían comunicarse con Dios. Dios se paseaba en el paraíso y en su encuentro era cara a cara. No había necesidad de templo, porque el Edén era el mismo lugar de la presencia de Dios. Después del pecado de Adán, vino también el llamado de Abraham, de los patriarcas, y Dios libera a su pueblo Israel, lo libera de los egipcios, y toma la iniciativa y le pide a Moisés
y le dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Ahí lo pueden encontrar ustedes en en Éxodo capítulo 5, versículo 8. Entonces, la segunda manera de representar la presencia de Dios, de esa relación de Dios con el hombre, se da a través del tabernáculo. Dios dijo, yo habitaré en medio de ellos. El santuario proporcionaba un centro visible para el culto al único Dios verdadero. Acercaba el pueblo a Dios y hacía que su presencia entre ellos fuera algo real. Y algo muy importante que podemos ver en el santuario, constituía una protección contra la idolatría y los protegía a ellos de ir detrás de otros dioses, porque todos los pueblos por donde ellos iban eran idólatras, adoraban otros dioses. Entonces el tabernáculo era también protección para ellos, para que no llegasen a ser idólatras. El tabernáculo era el sello que le garantizaba al pueblo de Israel que Dios iba con ellos. Dice la escritura que cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo, entonces el pueblo descansaba. Y esa era la presencia de Dios, esa era la señal de que Dios estaba allí. Dice que en el día era la nube y en la noche el fuego sobre el tabernáculo. Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, entonces ellos empezaban sus jornadas. El tabernáculo era el lugar donde Jehová hablaba cara a cara con Moisés. En Éxodo 33, versículo 11a, ustedes pueden leer ahí en la escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Entraba Moisés al tabernáculo y allí podía tener ese encuentro con Dios. Tiempo después, lo que comenzó con una tienda, es decir, tabernáculo, culminó en un magnífico templo. Que a David no se le permitió construir el templo, por mucho que él quiso ser el constructor del templo. Dice que Dios no se lo permitió, pero fue su hijo Salomón quien construyó el templo de Jerusalén. Y en la oración de la constitución del templo, queda registrado allí en el libro de Reyes, que dice Salomón que tú oirás en los cielos lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces, era el lugar donde no solamente los israelitas podían entrar a tener esa comunión con Dios, sino que todo extranjero podía llegar también y escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Era el nombre de Jehová era invocado en el templo. Salomón es consciente de que el templo tampoco podía contener a Dios. Dice, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Entonces, Salomón nos dice que realmente no, en el templo no puede contener a Dios. No son las paredes que contienen la presencia de Dios, pero es el lugar
donde Dios escucha el clamor, donde podemos ir, orar y podemos clamar. Y el templo sería el sitio de clamor, de oración, de ruego, de súplica y de confesión. En algunos pasajes del Antiguo Testamento se ve también cómo el templo dejó de ser el lugar sagrado. Dice el libro de Ageo que por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La gente el pueblo de Dios se había olvidado de la casa, del templo. Habían abandonado el templo. Estaba casi completamente destruido. Y Dios les hace ese reclamo. En Malaquías, una vez tuve la oportunidad de compartir con ustedes un pasaje en Malaquías. Y si ustedes vuelven y leen el capítulo 1 de Malaquías, Dios les hace ese reclamo y les dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y les responde el Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, el templo no estaba siendo considerado un lugar reverente, un lugar donde se llegaba a reverenciar el nombre del Señor, ¿sí? Era despreciado ese lugar. Dice que el Señor reclama entonces al pueblo de Dios porque no guardó el respeto del lugar santo, profanó el templo. Entonces Dios decide revelarse a su pueblo a través de su Hijo. Ese es otro desarrollo de esa relación de Dios. Podemos ver un tercer paso, que es la relación de Dios con sus hijos, es a través de esa presencia de Cristo. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesús irrumpe en la historia como el templo verdadero y encarnado. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. La presencia de Dios entonces se desplaza de los muros al cuerpo, del lugar santísimo al Dios encarnado. Y los discípulos quisieron hacer alarde del templo de Jerusalén. Ahí en Marcos 13:1-2 dice que saliendo Jesús del templo con sus discípulos, entonces uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en la noche, antes de su muerte, cuando Jesús toma la última cena con sus discípulos, Jesús les anuncia la inauguración del nuevo pacto, basado no en la sangre de animales sacrificados en el lugar santo, sino en su propia sangre, que sería vertida en la cruz para remisión de nuestros pecados. Mateo 26, 27, 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué pues diremos? ¿Le importaba el templo a Jesús? No podemos dudar de la importancia que Jesús le dio al templo.
pues él se refirió a él como mi casa y la casa de mi padre. Como vimos anteriormente, Jesús no consintió que el templo fuera profanado por los mercaderes. Su enojo fue notorio al ver cómo se traficaba con la fe de los creyentes. Dice que se enojó tanto que echó abajo todas las mesas de los cambistas. El amor al dinero había desplazado el amor a Dios. Y Cristo quiere restaurar ese valor y por eso explicó, destruid este templo y en 3 días lo construiré, lo levantaré. Y refiriéndose al templo como su propio cuerpo. Por eso podemos decir que el verdadero templo de Dios es Jesús mismo. El Hijo de Dios es el verdadero templo del nuevo pacto. Es solo a través de Jesús que podemos entrar a la presencia de Dios. La Escritura nos dice que podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. El velo del templo se rasgó en 2 y el velo es el mismo cuerpo de Cristo. Cuando el velo del templo se rasgó, Jesús estaba también en la cruz. Y por eso podemos ver que la invitación es acercarnos confiadamente con un corazón sincero, purificado y limpio al templo que es Jesucristo. Nos podemos acercar a Cristo. En Hebreos, vamos a detenernos un poquito aquí en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, podemos acercarnos ya a ese lugar santo, confiados, ¿cierto? Con un corazón sincero, plenamente seguros de que nuestros corazones son purificados, que Cristo ha lavado nuestros pecados en la cruz. Jesús viene a restablecer ese primer comienzo de la creación, donde Dios se comunicaba directamente con Adán. También a restablecer esa presencia al medio del tabernáculo, donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. El Cristo resucitado viene a ser la figura real de ese templo que Salomón había construido. Por medio de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, a esa presencia de Dios. Ya no hay necesidad de más sacrificios, porque Jesucristo se sacrificó en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. El plan de Dios no es habitar en un templo construido por manos humanas, como leímos también en el pasaje de Reyes, allá en la inauguración del templo de Jerusalén por Salomón, sino que el plan de Dios es que el Espíritu de Dios more en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Dios quiere que su plenitud se manifieste en nosotros, no para convertirnos a nosotros en dioses, que esa fue la mentira que Satanás le quiso meter a Adán y a Eva, ni tampoco es para descubrir el Dios que habita en nosotros, que ese es el gnosticismo, ni tampoco para que podamos decirle que Dios lo vemos en todas las cosas, que ese es el panteísmo, ¿no?
aquellos que adoran la luna, aquellos que adoran el sol, aquellos que adoran el árbol. No, Dios quiere que su plenitud se manifieste en nosotros para restaurar su verdadera imagen en nosotros. Aquella que Dios nos dio desde el comienzo de la creación para que nuestro gozo sea completo. Y entonces, ese cuarto punto del desarrollo de la relación de Dios con sus hijos es que llegamos al punto de que la presencia de Dios es en nosotros. Sé que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Si alguno destruye el templo de Dios, dice, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. En el Antiguo Testamento se construyó un templo para Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros somos su casa. El Espíritu Santo prepara un pueblo para ser su templo. La revelación nos dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y por tanto somos templo de Dios con mayor relevancia. Dios quiso habitar en su pueblo mediante un templo, después encarnado en Cristo y finalmente a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo reflejará de la siguiente manera ahí en su discurso en Atenas, ahí en Hechos 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. No, el Dios no habita en los templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, sino que al contrario, Dios es el que da vida a todos y el aliento a todo lo creado. Por eso no es correcta la pregunta que muchos se hacen durante estos días. La pregunta de ¿cuándo se abren los templos? ¿Cuándo es que el gobierno va a dar apertura nuevamente a los templos? No es correcta esa pregunta porque los templos están abiertos. Cada uno de nosotros, los creyentes, cada cristiano, dice la Escritura, es templo del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos ese gran privilegio de tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En el lugar que nos encontremos, en la casa, en el trabajo, en cualquier parte que nos encontremos, allí podemos tener esa relación, esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, porque somos templos del Dios vivo. Entonces la exhortación que se nos hace es a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, a no estar unido en yugos desiguales, ni en asociación con la iniquidad, o estar en comunión con las tinieblas, ni a vivir en idolatría, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. En la carta a los Hebreos, como ya les dije que íbamos a mirar algunos puntos ahí en Hebreos, en
En Hebreos capítulo 10, se nos exhorta entonces a perseverar. Se nos indica que podemos tener la confianza para entrar al lugar santísimo, porque Jesucristo, nuestro gran sacerdote, ha purificado nuestros corazones y nos ha lavado con agua pura. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado para que cada uno de nosotros pueda ser ese templo o lugar donde habita el Espíritu de Dios. La presencia de Dios ya no sea de momentos no sea solamente en un momento o en un día a la semana, los domingos, sino de una forma permanente. La presencia de Dios en nosotros es permanente. Por eso la exhortación es a que nos mantengamos firmes. Versículo 23 del capítulo 10 en Hebreos. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En este tiempo de pandemia, donde el panorama aún es un poco incierto, donde cuando escuchamos que en algunos lugares donde ya todo se había calmado, vuelve a haber unos brotes de este virus. Y cuando las estadísticas aquí en Colombia nos muestran de que todavía no se aplana la curva, sino que cada día aumentan más el contagio, las personas contagiadas por el COVID-19, es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe, sin fluctuar, ¿sí? Mantengámonos firmes en nuestra fe. Hoy más que nunca, nuestra fe tiene que estar fortalecida. Es un tiempo donde todos nosotros los cristianos estamos para dar testimonio de nuestra fe y compartir que hay un Dios que está en el control, que está al control del universo y está esperando que la gente llegue a Él, que la gente se arrepienta. Ese momento que Dios está esperando que la gente vuelva su mirada a Él, que dejen sus propios caminos y vuelvan a Dios. Entonces, aunque los sitios de reunión de los cristianos no se puedan abrir por este momento, cada uno de nosotros es el templo de Dios que puede compartir esa fe con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, aquellos que necesitan oír que Dios realmente está al control de todo. El camino al lugar santísimo ha sido despejado. Ya no hay ningún velo que nos separa. Cristo es ahora ese velo que nos acerca y podemos adorar y clamar a Dios para que nos ayude en este tiempo. Este es un tiempo también, dice versículo 24, este es un tiempo para considerarnos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos en este tiempo estimularnos al amor y a las buenas obras. No podemos reunirnos todavía, pero sí podemos levantar el teléfono, hacerle la llamada al hermano para saludarle, para animarle, para preguntarle cómo estás, para decirle que le recordamos. Este también es un tiempo apropiado para estimularnos a las buenas obras, dice el versículo 24. Seguramente durante este tiempo nos hemos podido dar cuenta de las necesidades de mucha gente y qué bueno es poder decirle al otro que le amas y que estás dispuesto también a ayudarle, a demostrar el amor a través de una ayuda. Todo tiempo es ideal para las buenas obras, pero este es un tiempo especial
para hacer esas buenas obras a las cuales Dios nos llama. Yo le doy gracias a Dios por la tecnología que está hoy a nuestro alcance, que nos permite hacer esta transmisión para compartir la palabra de Dios. Pero el calor humano, el hecho de poder venir al lugar, a este lugar y poder saludar al otro, poder abrazarle, el poder cantar juntos, el poder orar juntos, el escuchar los testimonios para agradecer a Dios, es algo que personalmente me hace falta por estos días. Y el peligro latente, yo pensaba en estos días que uno de los peligros es que algunos queden acostumbrados a escuchar la predicación por el internet. Que algunos ya no quieran levantarse temprano para ir al culto los domingos, sino que ahí en su cama o en su sala poder escuchar la predicación muy tranquilos, ¿sí? Y parece ser que Pablo se da cuenta que está pasando algo allí en estos cristianos, porque él escribe ahí en el versículo 25 de ese mismo capítulo 10 en hebreo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces, el que no vayamos a quedar acostumbrados a escuchar las predicaciones por internet, porque ahí pues tenemos una gama amplia, ¿no? Y podemos escoger aquí, allá, a quién escuchamos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice la importancia de venir al lugar a reunirnos para adorar a Dios. Y es verdad que cada uno de nosotros es el templo de Dios, pero se requiere de nosotros que sigamos congregándonos para que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros, para la enseñanza, para animarnos los unos a los otros, para cantar juntos cánticos especiales y para dar gracias a Dios. Entonces, que la palabra de Cristo en este tiempo no escasee, que la relación con Dios sea permanente como Dios ha querido, ¿cierto? Que esté en nosotros todo momento. Y que a pesar de que el templo, el lugar de reunión esté cerrado, recordemos que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Y también algo muy importante que nos permite ver este pasaje en Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En tiempos difíciles como estos, necesitamos estar juntos. Las pandemias, los terremotos, son señales de los últimos tiempos. Son señales que nos indican que la segunda venida del Señor está cerca. Y el Señor nos recuerda que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros, de tal forma que Jesucristo mismo dijo que si estos tiempos no se acortaran, nadie se salvaría. Necesitamos entonces estar juntos para fortalecernos. Y hagamos aplicación a la palabra del Señor, ¿sí? Considerémonos unos a otros, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Animémonos, exhortémonos, ¿sí?
porque los tiempos son duros, los tiempos son difíciles. Ojalá se abran pronto los templos, ojalá se abran pronto los sitios de reunión de la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros, pero no olvidemos que cada uno de nosotros, ese es el templo de Dios y tenemos garantizada esa presencia de Dios en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Dios quiere manifestar la plenitud en cada uno de nosotros. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a mantener viva esa fe, a proclamar la fe en estos tiempos, a proclamar que Dios es el Dios verdadero, ¿sí? Que la gente pueda escuchar. Así no puede entrar a un lugar de reunión, pero pueda escuchar de nosotros la palabra de Dios. Este es un tiempo donde la gente necesita que le hablemos de Cristo. Es un tiempo también para animarnos, para bendecir a otros. Que Dios nos ayude, que cada uno de nosotros también considere cómo, yo diría, como reflexiona un poco en este momento que no pueden ir a este sitio de reunión. Reflexiona un poco cómo lo hacía antes, cuál era su interés, cuál era realmente esa vocación para venir el domingo aquí a ese encuentro con Dios. ¿Y qué le está mostrando el Señor ahora cuando el templo se vuelva, el lugar de reunión se vuelva a abrir? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Cuáles son los cambios que usted tiene que dar para tener esa relación, esa comunión con Dios? Que Dios les bendiga, hermanos. Y quiero orar por ustedes. Señor, yo quiero darte gracias en este día por tu palabra. Gracias por nos muestra, Señor, ese interés permanente para para esa relación tuya con nosotros. Señor, como desde el comienzo de la creación tú has tenido ese propósito de comunicarte con nosotros, que nosotros podamos también escucharte, que nosotros podamos conocerte. Gracias, Señor, porque eres especial para nosotros. Gracias porque habitas en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Nos permite, Señor, tener esa comunión. Y gracias porque a través de Cristo nosotros podemos entrar hoy al lugar santísimo. Señor, gracias por cada uno de los hermanos. Bendice, Señor, y ayúdanos a reevaluar cómo es nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer los cambios, los ajustes. Cuando volvamos otra vez a las reuniones aquí en este lugar, ¿qué ajustes tenemos que hacer, Señor? En nuestro proceder, en nuestra forma de adorar, en nuestra forma, Señor, de escuchar la palabra, en la forma, Señor, de relacionarnos con los demás hermanos. Señor, ayúdanos a meditar en este tiempo, allí en nuestras casas, y coloca propósitos firmes en nuestros corazones para que cuando volvamos, Señor, a reunirnos, celebremos con alegría, Señor, porque tú dices en tu palabra que mirad qué bueno es cuando los hermanos están juntos, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú permaneces con nosotros
en el lugar donde estemos, allí en nuestras casas, Señor, tú estás con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos verte, Señor, podemos nosotros escucharte, podemos ver tus milagros, Señor, en estos tiempos, ver tus milagros, tus proezas, tus señales. Y te pido, Señor, por aquellos que necesitan sanidad, Señor, oro para que tú estés obrando, Señor, con poder sanador en cada uno de los hermanos que están enfermos. Oro, Señor, para que la plenitud de Cristo esté en cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre y alabar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.